la planeación, la movilidad, de la velocidad del tren ligero es un tema que estamos abordando ahora con el doctor Daniel González Romero del CUAT. Fíjense bien, en el Distrito Federal circulan a 16 kilómetros por hora. En la zona metropolitana de Guadalajara circulamos a 19 o 20 kilómetros por hora. O sea que vamos muy rápido. Pero ¿cuántas personas vamos en un auto? Sí, pero ahí había que aclarar, cuando dicen que los autos van a 16 kilómetros por hora, a veces la gente se le olvida que no son los autos los que van a 16 kilómetros por hora. Somos nosotros los que vamos arriba de los autos. Claro. ¿Sí? Haciendo cuentas, por ejemplo, así rápidamente, que son estudios que hacemos, ¿cuántas horas pierde una persona que se sube a un transporte público? Por eso hablamos de movilidad en vez de transporte. Cuando tú te subes a un transporte público, porque necesitas subirte 2 o 3 veces al día y gastas 3 horas diarias de tu vida o 4 horas diarias. ¿Y recursos financieros también? Sí, los usas de tu vida productiva. Claro. Cuando hablamos de 4 horas al día, hablamos de 20 horas a la semana mínimo. Lo sumas al mes, estamos hablando de 80 horas. Lo sumas al año y resulta que en 10 años una persona perdió años de su vida productiva, en su etapa productiva. ¿Sí? Y como la parte más importante de la sociedad del siglo XXI es el tiempo, la conectividad en el tiempo para todo, por eso hay tarjetas de crédito, por eso hay grandes núcleos de poder financiero, por eso se maneja dinero de un país a otro con una facilidad importante, las bolsas de valores, etc. Resulta que, por ejemplo, las maquiladoras no utilizan el transporte llamado público, Claro. tienen su propio transporte. ¿Por qué? Porque no pueden perder el tiempo ni pueden parar sus máquinas. En cambio, en el conjunto de la ciudad sucede todo lo contrario. Al transporte llamado público no le interesa el tiempo que pierde el conjunto de la sociedad de su etapa productiva. Y si lo sumamos, Ni la calidad del transporte. esta sociedad pierde muchísimos años de vida productiva de su sociedad. Entonces podríamos decir que una de las soluciones viables es incrementar el número de tren ligero o las líneas del tren ligero. Claro. Esa sería una solución. Esa sería una, sí. Otra, ¿qué? Rediseñar. Pero a partir de entender qué ciudad queremos en el siglo XXI. Ok. ¿Hacia dónde va a ir? Ahí está el caso del macrolibramiento, que hablamos en el corte. el corte. El macrolibramiento es una nueva vía de traslado de 105 kilómetros aproximadamente, que va a atravesar por un lado de la primavera, o que va a meterse en la primavera. Y hay que decirlo que amablemente el constructor, sin petición de las autoridades, ya va a hacer libramientos para pasos de la fauna. Así es. Y no afectarla. Y esto no es porque lo pidieran los que diseñaron el proyecto o quien licitó el proyecto, sino porque el constructor fue consciente del daño y la afección que iba a haber al bosque. Exactamente. Que es una cosa... Pero viene otra cosa más. Ajá. Guadalajara, para pensar en la ciudad, en la sociedad, el número de habitantes, por decirlo, que va a tener Guadalajara en los próximos 10, 15 o 20 años, que llegaremos a 5,5 millones o a lo que sea, más o menos. Estamos hablando que necesitamos 14,000 hectáreas para esto. Si nos metemos al tema de lo que va a generar el macrolibramiento, se van a incorporar muchos miles y miles de hectáreas de suelo urbano o de suelo que puede ser urbanizado. O sea, que estas cosas, cuando se piensan de esta manera, estamos hablando de que puede generarse una gran especulación si no se genera una normativa clara de cómo se va a utilizar ese suelo. Entonces, estamos regresando. Una es, primero, revisar y rediseñar. La ciudad. ¿No? 2, revisar la legislación. Sí. Y las leyes, los reglamentos, pero no solo de un solo municipio, sino... No, incluso el Código Urbano. Todos. El conjunto de las leyes, porque incluso en México, ya anteriormente, y recuerdo que tanto el senador Ramiro Hernández como el diputado Trinidad Padilla, habíamos comentado algo sobre los cambios a la Ley General de Asentamientos Humanos, Claro. que ya incluye la metropolización. O sea, viene desde lo federal. Claro. Desde ahí ya están dando cuenta que hay cosas nuevas que hacer. En el caso de Jalisco es necesario revisar la regionalización del Estado, por aquello que habló el próximo gobernador Aristóteles Sandoval, sobre generar desarrollo endógeno en las áreas en las regiones. Eso significa impactar un nuevo modelo de regional, que va a entender las potencialidades locales con los impactos externos de la nueva estructura mundial de la economía. Claro. Que eso no va a detenerse.
Entonces, sí necesita revisarse muchas cosas. O sea, va a ser una cuestión que exigirá mayor atención de los gobernantes, ¿no? Evidentemente. Pero también de las sociedades de conocimiento. Sí, sí, porque yo creo, y sigo insistiendo, el pragmatismo oficial de las instituciones establecidas, llámese gobierno, y lo que voy a decir va a ser un poco, sé que me pueden responder, de las mismas cámaras, De comercio. de los sectores involucrados en el Productivos. proceso, pueden protestar, pero hay que revisar tantas cosas en este momento, porque no podemos seguir solucionando con las fórmulas de hace 50 años. Vamos a pensar, el Renacimiento generó los elementos para la modernización, y modernizar nos duró un siglo primero y luego la industrialización otro siglo, o 3 siglos y luego un siglo. Bueno, ahora la velocidad es muy diferente. Entre el medioevo y el Renacimiento pasaron muchos siglos. Entre el Renacimiento y la modernidad pasaron menos. Entre la modernidad y la nueva estructura económica Menos. mundial de carácter financiero, menos. Y cada vez van a ser menos. Los cambios son muy rápidos. Ahora va a exigir mayor Los escenarios son Claro. diferentes. Mayor ¿sí? velocidad. La sociedad del consumo ahora tiene una velocidad diferente. La industria en general, que antes producía para el consumo que requería la sociedad, ahora es al revés. Las industrias producen lo que el consumo de la sociedad le requiere a la industria. Claro. Ha dado un giro y ahí hay que agregar nuevos elementos. El turismo se ha generado. Yo les decía como ejemplo hace unos días lo que significa la internalización de los elementos de estos cambios con la gastronomía. Claro. Hoy, el ejemplo del Bulli, por ejemplo, de aquel restaurante famoso que empezó a traer gente del mundo, ahora ya se expandió a esto y ahora la alimentación específica que ha generado la nueva gastronomía toma de todos los ejemplos del mundo. Y puedes comerte un pollo con sabor a tailandés en cualquier ciudad de México, ¿no? Y esto va generándose así. Este traslado de procesos no está exenta de las ciudades. La gente que vive en las ciudades, las migraciones, los cambios de comportamiento, la estructura familiar. Ahora, si hubiera menos pérdida del tiempo productivo, esto Evidentemente. le daría calidad de vida y también habría más tiempo de convivir Sí, con la familia. Los problemas sociales se recortarían. cierto. Mira, lo que no está en duda absolutamente es que Guadalajara tiene un atraso que debe de entenderse con mucha claridad en el caso de las estructuras de transporte masivo. Eso es algo innegable y es algo urgente de atender. Independiente o junto con que la idea de hacer una nueva ciudad para el siglo XXI o generar una reestructuración de la ciudad es también importante. Lo que sí es claro es que el transporte en este momento requiere ya una atención especial con un presente y con un proyecto de futuro. Vamos a seguir hablando de esto de la movilidad de todo el estado de Jalisco, porque ya hablamos de una sola metropolitana, pero hay otras que se están generando por ahí y que no podemos descuidar. Vamos a ir a una pausa y regresamos.